Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y en esta ocasión quiero hablarles sobre un tema muy particular que ya hemos hablado en otras pláticas y que es un tema muy extenso e incluso hemos mencionado que, bueno, esto da para 2, 3 pláticas. En la plática anterior vimos algunos tipos o los tipos de pensiones y nos referimos a ellas con sus características principales. En este caso quiero hablar de otra parte muy importante de este tema de pensiones, que es cuándo nos puede corresponder tener derecho a una o más pensiones, ya sea como asegurado y beneficiario. Esto es lo que vamos a ver en el tema. Les quiero también comentar precisamente que esto es muy importante. Normalmente se los comento al final de la plática, la importancia de tomar una asesoría, pero me recordó el hecho de que es muy importante que cuando tengan algún tema, algún trámite, algún asunto de seguridad social, asesórense. Es de verdad relevante para el resultado que tengan sobre ese trámite. Y esto precisamente lo retomé al pensar en que en muchas ocasiones, a veces el pensionado, el asegurado en este caso, que tiene un accidente de trabajo, va al Instituto Mexicano a Atención, pero muchas veces o por desconocimiento, por ignorancia, pues si el doctor les dice que es una pensión por invalidez, siendo que es una pensión por accidente de trabajo, pues da lo mismo en ese momento que se le anote por invalidez. No, esto es algo muy importante. Una pensión por accidente de trabajo tiene muchos más beneficios que una pensión por invalidez. El porcentaje con el que se le paga, los factores que se toman en cuenta y los resultados son diferentes. Entonces, por favor, todas aquellas personas que tengan un accidente de trabajo y acudan, deben de tener el conocimiento y la información de que es un accidente de trabajo, que va a ser una pensión por incapacidad parcial, total o una incapacidad permanente total. Aquí lo vamos a ver un poquito más adelante de este tipo de pensión, pero por favor, deben de estar ustedes con todo el conocimiento de que debe de quedar registrado de acuerdo a lo que es. No es lo mismo una pensión por invalidez, porque invalidez es que sucedió un accidente o una enfermedad fuera del trabajo, y una incapacidad permanente o parcial derivada de un riesgo de trabajo se maneja diferente y tiene consecuencias muy diferentes y tiene beneficios muy diferentes. Entonces, si es un accidente de trabajo, exíjanlo tal cual es, que sea una incapacidad, en este caso, permanente, parcial o total, porque cuando se determina una pensión por incapacidad permanente, parcial o total, es que es derivada de un riesgo de trabajo. Me adelanté un poquito al tema, pero es muy importante y precisamente de ahí deriva el que yo siempre les comente que es determinante que tomen asesoría para cualquiera de los temas, el trámite que estén en pensión, algún trámite de retiro de recursos, algún trámite de seguridad social. Es importante que se asesoren. Aprovecho para precisamente ofrecerles nuestros servicios de asesoría, de planeación de pensión, de proyección de pensión, en cualquier tema de seguridad social, de Afore. Con mucho gusto pueden solicitar la información a través de nuestro WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, y nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Aparecen siempre aquí abajo. Con mucho gusto nos solicitan la información de cómo podemos ofrecerles estos servicios. Son muy completos, muy personalizados y de verdad que va a ser una diferencia si se asesoran
para cualquiera de estos trámites. Entonces, entrando en el tema, que ya me adelanté un poco, y que saben que siempre les doy un contexto sobre el tema, que en este caso es si cada uno de nosotros puede obtener más de una pensión, ya sea como asegurado, puede ser que se pueda obtener más de una pensión, o como asegurado y beneficiario. Y en este tema vamos a ver qué pensiones son las compatibles, las que podemos obtener precisamente una y podemos obtener otra que tengamos derecho a ello y por qué. Entonces, bueno, como yo les comentaba, siempre me gusta dar un contexto y en este caso quiero hablar de los dos regímenes que la ley prevé para que los asegurados puedan pensionarse. Y cada uno de estos regímenes determina las condiciones que se deben de cumplir para poder acceder a ellos. El primero sabemos que es el régimen Ley 73, que esto ya lo conocemos mucho, pero mucha gente todavía tiene esa duda de si es régimen 73 o régimen 97. ¿Quiénes son régimen 73? Pues todas aquellas personas que iniciaron su cotización al IMSS, no que iniciaron a trabajar. Muchas veces me dicen, licenciada, es que yo empecé a trabajar muy joven y desde los 16 años y no me aparecen. Pero se les pregunta, ¿y si te dieron de alta en el IMSS? No. Entonces, esta situación es cuando se te da de alta, cuando inició tu cotización, tu registro en el IMSS, antes o hasta el 30 de junio de 1997, eres régimen 73. Si tú iniciaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, eres régimen 97. También lo pueden corroborar en su número de seguridad social. En el segundo y tercer dígito, ahí aparece ese número, es el año en el que ustedes a ustedes los dieron de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A veces no es general porque a veces ese número se los dieron cuando aún eran estudiantes y es un número facultativo. No, el alta en el IMSS debe de ser cuando iniciaron a cotizar como trabajadores. Si ese número corresponde a esa alta, ese año es en el que los dieron de alta. Estos dos regímenes, bueno, pues nos determinan, ¿verdad?, las condiciones en las que debemos o en las que nos van a otorgar estas pensiones. Las pensiones en general se dividen en tres grupos. Uno, de acuerdo a la edad en la que nos pensionamos. Dos, de acuerdo a los sucesos que pueden ocurrir. Es decir, si un trabajador tiene o le ocurre algún accidente o padece de alguna enfermedad dentro del lugar de trabajo, derivado de las actividades que realiza en el trabajo, entonces va a ser precisamente una pensión en este segundo grupo, que también tiene otro grupo. Uno es que tengas un accidente dentro del trabajo, que padezcas una enfermedad por actividades derivadas de este trabajo, pero que también pudiste haber sufrido algún accidente fuera del trabajo o alguna enfermedad que no se derive de estas actividades. Entonces, todos estos cuatro elementos o estas cuatro situaciones están agrupadas en este segundo apartado de pensiones. Y un tercer grupo de pensiones, pues son las pensiones que se otorgan por ser un beneficiario de un trabajador pensionado al momento de su muerte. Es decir, si tú en un momento dado eres un beneficiario por parte de tu esposo, por parte de tus padres, que tuvo un fallecimiento, bueno, este es el tercer grupo de pensiones para beneficiarios. Entonces hablamos de tres grupos: edad, por accidente o enfermedad y por ser beneficiario. Son las tres formas en que puedes obtener una pensión. En el primer grupo, las pensiones que pueden ser otorgadas por edad, pues sabemos que es por cesantía a la edad de 60 años hasta los 64 años, o por vejez a la edad de los 65 años, y por retiro, que es una tercera. En el segundo grupo, por este tipo de accidente que le puede ocurrir
o te puede ocurrir a ti como trabajador, se otorgan dos tipos de pensiones, que es la incapacidad permanente parcial o total o la incapacidad por invalidez, que en este apartado es lo que comentamos al principio. Precisamente debes tú tener mucho conocimiento o muy bien determinado en un momento dado en que te ocurra un accidente, que si es dentro del trabajo debes de exigir que sea una pensión, si es que se te otorga como una pensión por incapacidad permanente, parcial o total, que es diferente a la de invalidez, que tiene resultados diferentes y que tiene beneficios diferentes. Invalidez es fuera del trabajo, entonces siempre va a ser un porcentaje menor. No confundas y exige en este caso pues tu derecho a que se te otorga la pensión correspondiente, incluso desde la incapacidad. Antes de otorgarte la pensión, la incapacidad debe corresponder a una incapacidad por riesgo de trabajo. Y el tercer grupo que vimos, que es precisamente las pensiones para los beneficiarios de un trabajador o pensionado al momento de su muerte. Y en este caso, las pensiones que se pueden otorgar son la de viudez, la de orfandad o la de ascendientes, que ya vimos un poco en la plática pasada en qué consiste cada una de ellas, ¿no? O algunas características principales. Aquí es muy importante y siempre yo les comento que debemos de conocer por lo menos en qué ley están determinados estos conceptos de los que estamos hablando, qué artículos son los que los contienen. Y en este caso hay dos artículos importantes que nos van a dar la referencia precisamente al tema. ¿Cuáles son las pensiones compatibles o cuáles son las pensiones que no son compatibles entre sí? Y que esto nos da el resultado de saber qué pensión es la que puedo tener conjuntamente con qué otra pensión. Entonces, el artículo 174 de la Ley del Seguro Social, Ley 73, nos dice que las pensiones que son compatibles con el disfrute de otras pensiones son las siguientes. Entonces, vamos a hablar en el apartado 1 nos dice que la pensión de invalidez, cesantía y la pensión de vejez son compatibles con la pensión por incapacidad permanente derivada de un accidente de trabajo, de un riesgo de trabajo. Es compatible o son compatibles estas pensiones, recuerden, invalidez, cesantía y vejez, con la pensión de viudez, es decir, si tengo una pensión por invalidez, si tengo una pensión por cesantía o si tengo una pensión por vejez, también puedo tener una pensión por viudez, que esta se deriva de los derechos como beneficiaria del cónyuge asegurado. Y también puedo tener una pensión de ascendencia, es decir, de un descendiente, de un hijo. La de ascendencia es hacia los padres y esto es otorgada por el fallecimiento pues, de un hijo, de un descendiente. Entonces, el primer apartado, pensión de invalidez, cesantía y vejez son compatibles, es decir, se puede tener conjuntamente con una incapacidad por incapacidad permanente, que es de riesgo de trabajo, con una pensión de viudez o con una pensión de ascendientes. El segundo apartado nos dice que una pensión de viudez puede ser compatible, se puede tener también la pensión de incapacidad permanente, volvemos a ver esto, que es de un accidente de trabajo, también con una de ascendiente. Y en este caso, ¿qué quiere decir? Que si tengo una pensión de viudez, puedo tener una de incapacidad permanente, puedo tener una de ascendiente y también, que no lo mencioné, puede tener una pensión de invalidez, vejez o cesantía. La pensión de viudez también puede tener derecho a una de estas otras pensiones. En el tercer apartado nos habla de la pensión de orfandad. Esta pensión solo es compatible con otra de orfandad. Quiere decir que si se tiene una de orfandad por el fallecimiento de un padre asegurado, solo es compatible si en este caso pues es
también por parte del otro padre, que también está asegurado, y en este caso la de orfandad solo es compatible con nota de orfandad. Y el cuarto grupo del que nos habla el artículo 174 de la Ley del Seguro Social es de la pensión de ascendientes, que es compatible con una incapacidad permanente, es compatible con una pensión de invalidez, vejez o cesantía y con una incapacidad por viudez. Entonces, ya vimos este apartado con qué son compatibles. Es importante porque muchas veces nos llega al despacho personas que han dejado pasar muchos años porque ignoraban que si tenían alguna pensión o pensaban que al tener alguna pensión ya no tenían derecho a otra. Si es que su esposo había fallecido, ellos ya estaban pensionados por una pensión de cesantía y su esposo fallece, también asegurado, y que tienen derecho a otra pensión, o en el caso de una pensión de igual manera por invalidez o por un accidente de trabajo. En fin, hay que saber que sí se puede tener más de una pensión como asegurado o más de una pensión como asegurado o como beneficiario. Ahora, otro de los artículos importantes para este caso, para esta situación, esta plática, este tema en particular, es el artículo 175. Vimos el 174, 175 de igual manera de la Ley del Seguro Social. Y este artículo nos habla, aunque pareciera lo mismo, nos refuerza precisamente esta situación. En el 175 nos habla de que pensiones no son compatibles. Entonces, vamos a ver, dice que el artículo 175 nos menciona que existe incompatibilidad en estas pensiones que vamos a mencionar. En el apartado 1 dice que las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada son excluyentes entre sí. Quiere decir que no se puede dar, de acuerdo a la ley, una pensión a alguien que tiene una pensión por invalidez, no se le puede dar una por cesantía o no se le puede dar una por vejez. Aquí hay mucha controversia en cuanto a que si una pensión de invalidez al momento que generalmente y desafortunadamente se otorgan en edades muy tempranas, jóvenes, pues a la edad de que llegan a cesantía, se cree que se puede otorgar esta pensión. Hay mucha controversia en esto, pero de acuerdo al artículo 175 de la Ley del Seguro Social, Ley 73, nos dice que no son compatibles, que una persona que tiene una pensión de invalidez no puede tener acceso a una pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez. En el apartado 2 nos dice que la pensión de viudez es incompatible con el otorgamiento de una pensión por orfandad. Es decir, no puede haber una de viudez y una de orfandad. En el apartado 3 nos dice que la pensión de orfandad es incompatible con cualquiera otra pensión de estas que hemos mencionado, que ya hablamos de invalidez, de incapacidad, de cesantía, de viudez o de vejez. Entonces, y vimos en el apartado anterior, en el artículo 174, que la pensión de orfandad solo es compatible con otra de orfandad. Entonces, aquí nos los está reforzando y nos está diciendo que una de orfandad no es compatible con ninguna de las anteriores. Y pues en este caso dice, el último apartado, el apartado 4, nos habla de que la pensión por ascendencia es incompatible con el otorgamiento de una pensión por orfandad. Entonces, si nosotros comparamos la compatibilidad con la incompatibilidad, obviamente debe de checarnos, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues nos hace el reforzamiento de en qué casos sí podemos tener una u otra pensión y en qué casos no. En términos generales, esto es lo que yo quería comentarles en esta plática para que ustedes sepan que sí efectivamente se puede tener más de una pensión y que
en qué casos y qué tipos de pensión. Vamos a ir poco a poco. En este caso hablamos de este tema, que precisamente es el de en qué casos puede ser una y otra, no una u otra, sino una y otra, y en qué casos no. Es importante que ustedes lo sepan. Para concluir con el tema, quiero comentarles, voy a leerles textualmente dos artículos de la Ley del Seguro Social, Ley 73, precisamente que concluyen de alguna manera con cómo se da este otorgamiento de estas dos pensiones, si se tiene una y otra, cómo es que se da esta situación. El tema es muy amplio, son muchos factores los que intervienen, pero en estos artículos nos menciona de alguna manera el principio básico de esta unión de estas pensiones. Entonces, el artículo 124 de la Ley del Seguro Social, Ley 73, nos dice que cuando una persona tuviera derecho a dos o más de las pensiones establecidas en este capítulo, que son las que comentamos, por ser simultáneamente asegurado y beneficiario de otro u otros asegurados, la suma de la cuantía de las pensiones que se otorgan no deberán de exceder del 100% del salario promedio del grupo mayor, entre los que sirvieron de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas. La disminución se hará en su caso en la pensión de mayor cuantía. Este es un principio básico para precisamente concretar este otorgamiento de más de una pensión, y en este caso nos está hablando del asegurado, de una pensión como asegurado y de una pensión como beneficiario. En el artículo 125 de la misma ley nos dice que si una persona tiene derecho a cualquiera de las pensiones de este capítulo, que son las que ya vimos, y también a una pensión proveniente del seguro de riesgo de trabajo, percibirá ambas sin que la suma de su cuantía exceda del 100% del salario del grupo mayor de las que sirvieron de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas. Los ajustes para no exceder del límite señalado no afectará la pensión proveniente de riesgo de trabajo. Aquí nos habla precisamente de cuando se nos otorga una pensión por asegurado y otra pensión por asegurado, o sea que las dos pensiones sean por asegurado, a diferencia de lo que vimos en el artículo anterior, que una era pensión por asegurado y otra por beneficiario. Entonces, pues el tema, como yo siempre se los he comentado, es muy amplio y son muchos factores los que intervienen en estas situaciones. Es por eso que vamos a ver en otros momentos, en otras pláticas, otros puntos muy importantes relacionados con cada una de estas pensiones, porque es muy importante. Hay muchas personas que cuentan con pensiones por invalidez, por incapacidad parcial, que es de un riesgo de trabajo, y que a veces tienen muchas dudas. Entonces es muy importante y lo vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Y a las personas que de alguna manera pues no están en alguna pensión de invalidez, de incapacidad, pero sí una de cesantía, pero sí una de vejez, es importante que conozcan del tema. Es muy importante que conozcamos un poquito de todo el tema relacionado con pensiones si estamos en ese proceso. Y bueno, les reitero nuevamente, ¿verdad? Aunque se los comenté hace un momento al inicio de la plática, la importancia de las asesorías. Asesórense cuando estén en una situación así, asesórense para que no pueda ocurrir el que pues no les otorguen una pensión que les corresponda de acuerdo a sus derechos y que posteriormente ya no se pueda hacer nada, o que puedan hacer algo con respecto a ese trámite que están haciendo. Entonces es muy importante la asesoría, háganlo de igual manera para que realicen su planeación de pensión, su proyección de pensión, información sobre modalidad 40, dudas que tengan, su situación particular. Entonces, con mucho gusto les vuelvo a reiterar nuestros servicios de elaboración de sus planeaciones de pensión a través del WhatsApp, a través del correo electrónico que aparecen aquí abajo, que ya se los mencionamos, y que nos pueden llamar para pedirnos los informes al respecto
de cómo se puede contratar el servicio para que les elaboremos estos proyectos. De verdad que es muy completo, es una herramienta muy útil, es una guía que les va a servir para tomar una decisión, para tomar la mejor decisión para su pensión. Para el caso de cada uno de ustedes, que siempre comentamos que cada caso es particular y es una realidad, entonces acérquense, por favor, tomen asesoría para que todo su proyecto de pensión pues tenga el mejor resultado. Y como siempre les agradezco muchísimo su atención, el que nos escriban, el que nos soliciten los servicios, el que se suscriban. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se suscriban. Suscríbanse, nos ayudan mucho, nos motivan, y agradezco infinitamente también todos estos comentarios tan amables, tan, tan bonitos, comentarios tan agradecidos, que nos alegran el día, los días, porque afortunadamente todos los días recibimos ese tipo de comentarios, y les agradezco muchísimo a todas esas personas que se toman ese tiempo de hacerlo. Muchísimas gracias. Si creen que este tema, como todos los demás, les es de utilidad, y a otras personas, compártanlo para que pues la información llegue y les ayude a cada uno de sus casos. Y por supuesto, de verdad que si ustedes les gusta estas pláticas, vamos a seguir tomando los temas que nos solicitan. De verdad, a veces son muchos, entonces no podemos, pero vamos a ir tomando los temas que más nos soliciten para que sean los que plasmemos en estas pláticas. Como siempre, yo les agradezco infinitamente. Buenas tardes.